¿Qué tal, amigos? Les saluda Tzitziki Félix una vez más en La Care Podcast. Hoy vamos a tocar el tema del cuidado de un ser querido y hablar sin tapujos. ¿Qué requiere todo esto? Muchas veces, de lo último que se acuerda uno es de uno mismo. Lo primero es resolver los problemas económicos, la familia, temas administrativos, muchos otros temas que quitan tiempo en todos los aspectos. Y la vida de uno o de los demás seres queridos queda en último lugar. Es ahí donde uno se olvida de que aunque la vida cambie, lo primero es la salud de todos. ¿Qué cambios puede hacer usted en el estilo de vida para mantenerse saludable? O yo personalmente. Es cuidarse para poder cuidar la esencia del autocuidado, de los cuidados, de cómo le hacemos esto. Vamos a hablar de este tema el día de hoy que es tan importante y el día de hoy nos acompaña Wendy de León. Ella es consultora de cuidado para la Alzheimer's Association, y David Márquez. Él es profesor y jefe del Departamento de Kinesiología y Nutrición de la Universidad de Illinois, Chicago. Le damos la bienvenida a los dos. Wendy, vamos a empezar contigo. Enfrenta uno esta situación, el cuidado de este ser querido. Le queremos dar lo mejor posible. Pero ¿cómo se maneja estas circunstancias? ¿Cómo se dividen las tareas? En este caso, ¿tú cómo le hiciste? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos? Sí, por primero hay muchos cambios que empiezan. Hay cambios financieros que tienen que preocuparse de uno y también de ir al doctor, que va a llevar a la persona al doctor y todas sus citas que tienen, y otros manejos como las medicinas que tienen que tomar y estar alerta de todos los cambios que van a pasar. Así que bueno, vamos ahora a lo específico. ¿Hay algún método que esté funcionando, que pueda funcionar mejor con respecto a cuidar de una persona con Alzheimer's? ¿Y qué hay, por ejemplo, también de la cantidad de personas que consideras se requiere para cuidar de alguien en una situación avanzada? Entonces, con esta pregunta no hay una respuesta correcta, en mi opinión. En algunas familias, cuantas más personas, mejor, porque entonces tienes más personas a las que puedes recurrir. Pero en algunos casos, menos personas que puedan dar un esfuerzo más concentrado también podría ser mejor. En mi caso proviene de mi rol y la investigación que hago con latinos mayores en la Universidad de Illinois, Chicago, y también con el Centro de Enfermedad de Alzheimer de Rush. Pero también fui cuidador de mi padre, quien falleció de la enfermedad de Alzheimer, así que pude verlo desde como un punto de vista científico y también desde un punto de vista personal. Y para nosotros, en mi familia, mi madre fue la cuidadora principal. Mi madre y mi padre se mudaron con mi familia después de que a mi papá le diagnosticaron. Y así pudimos dividir de alguna manera algunas de las responsabilidades. Pero en última instancia fue mi mamá quien hizo gran parte del cuidado. Y es que la realidad es que el Alzheimer, este tipo de circunstancias que enfrentan tantas familias, desgasta a nivel mental, emocional, financiero, pero también desgasta las relaciones interpersonales. Por mucha unidad que exista, mucho amor y mucho cariño, siempre hay personas que se están llevando la mayor cantidad de la carga. No solamente una persona. Posiblemente muchos están viviendo fuera de la ciudad, otras personas están cerca, pero no tienen la capacidad de ayudar como otros. Entonces se crea ese tipo de resentimiento, ese tipo de divisiones. ¿De qué manera se puede abordar este tema en conversación, en estrategia, para que la carga sea más equitativa y que no existan ese tipo de diferencias en una familia que lo único que quiere es darle cuidado de calidad a ese ser querido? Lo primero es siempre ver cómo está su nivel de estrés, porque uno puede sentir cuando uno está estresado, si uno no puede dormir bien, tiene insomnia, no se está cuidando uno sí mismo, como su nutrición baja, y siempre está ansioso o se enoja más rápido con la persona que uno está cuidando. Entonces siempre es importante ver cuál es su nivel de estrés. Y siempre pedir ayuda. Aunque maybe tiene seres queridos que no viven en el mismo estado, siempre los puede llamar a hablar con ellos para que le cuente lo que está pasando. Definitivamente quiere decir entonces crear un núcleo de apoyo, no solamente en la familia, sino ver de qué manera cada persona se puede involucrar lo más posible. O en este caso, por ejemplo, tú que lograste el apoyo de ciertos hermanos para cuidar de tu ser querido, sin embargo, muchos de ellos estaban fuera. Así que es importante crear este tipo de conciencia entre todos los hermanos. Considero que fue lo que hiciste.
Creo que realmente varía de familia a familia. Y entonces, en tu pregunta sobre mí y mi familia, esa es mi experiencia. Creo que tiene superposición con otras familias, pero cada familia es única y distinta también. Y así, ya sabes, miro a mi mamá y cómo se cuidaba a sí misma o como muchos, el enfoque estaba totalmente en la otra persona y así, ya sabes, pensamientos de, oh, estoy bien, estaré bien. Sí, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que necesito hacer y no darse tanto de eso a sí mismos. Para mí, como diría, cuidador secundario, ¿sabes? Mantengo actividad física regular, ejercicio en mi vida. Eso es lo número uno para mí. Pero también tuve el lujo de no ser el responsable principal. Y así muchas personas que son esa persona principal, es difícil alejarse, ¿sabes? Nosotros sabemos. Siento que hay una desconexión entre como lo que sabemos y lo que sentimos. Y lo que sabemos es que sí tenemos que tomarnos tiempo para nosotros mismos. Pero la sensación es como, pero yo no puedo hacer eso. Y es verdad, como tengo que cuidar a esta persona. Este es quien quiere estar cerca. Quieren que esté cerca de ellos. Así que se vuelve difícil, ¿sabes? Tenemos formas en las que sabemos que podemos mejorar nuestra salud, cuidarnos a nosotros mismos, la actividad física siendo una de ellas. A veces es cómo hacemos para incorporar eso en nuestras vidas. Y sí, definitivamente, la realidad cuando estamos cuidando de alguien con Alzheimer's o en estas circunstancias, no solamente es triste ver a esa persona, sino que eso provoca en uno mismo cansancio, fatiga mental, depresión, aislamiento, ansiedad, porque es tanta la carga, no solamente física, sino psicológica para cuidar de esta persona. ¿Cómo se enfrentan estos temas? ¿Cómo puede uno cuidarse a sí mismo antes de cuidar de este ser querido? Porque hablemos con la verdad. La realidad es que los cuidadores son por lo general los que terminan enfermándose antes que la persona que están cuidando debido a esta carga que están enfrentando. ¿Cómo se le hace en estas circunstancias? Yo sé que eso es muy común, pero uno tiene que recordarse que uno tiene que ponerse sus salvavidas primero. Y uno tiene que cuidarse primero antes de cuidar a su ser querido. Si uno no está 100% bien con su salud, no puede cuidar a nadie más. En tu experiencia, Wendy, ¿cómo fue el momento? ¿Cuál fue el detonante? Descríbemelo. ¿Qué estaba pasando en ese momento en que tú decidiste convertirte en una consultora de este tema? Me gusta siempre trabajar con personas que están cuidando personas de tercera edad, porque todos vamos a pasar por tercera edad y necesitamos ayuda y apoyo y necesitamos crear conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer's, porque muchas más personas van a tener Alzheimer's disease. Este tema sigue siendo tabú para nuestra comunidad latina, desafortunadamente. No queremos proyectar el problema de una manera abierta, no lo queremos ver a veces como una enfermedad, lo vemos como algo que nos causa vergüenza. Y desafortunadamente las culturas son distintas y la forma en cómo se aborda esta enfermedad es muy diferente. Tomando en cuenta este tipo de cultura con respecto a nosotros, ¿cómo se enfrenta este tema? ¿Cómo se manejan las emociones o inclusive lo que se proyecta? Tomando en cuenta los latinos como somos y de la manera como queremos proyectarnos acá en Estados Unidos. Específicamente para los latinos, sabemos por nuestras experiencias y sabemos para mí, la literatura científica también, la investigación muestra que tendemos a mantener a nuestros seres queridos en casa para siempre o tanto tiempo como sea posible. Y esto no quiere decir que todas las familias latinas hagan esto, ¿sabes? Algunas podrían decirme, bueno, ha llegado el punto en que, ¿sabes? Necesitamos la ayuda de un hogar de ancianos o algo así. Pero sabemos que para nosotros muchas veces es como cuidamos de nuestros seres queridos por nosotros mismos. Y eso crea mucho estrés y tensión. Para mí nací en los Estados Unidos. Nací en Chicago, así que a veces tengo una experiencia diferente a la que han tenido los inmigrantes latinos. Pero en mi investigación estaba entrando en las casas de las personas, las casas de adultos mayores latinos, y veía, ya sabes, personas que construyeron una rampa que conducía a su casa. Y eso era para que pudieran cuidar a su ser querido. Entraba por la puerta principal de una casa y a la izquierda había una cama en la sala. Y eso realmente me impactó, que como esto es lo que deberíamos estar haciendo, esto es lo que necesitamos hacer.
Y así, en mi experiencia, mis padres vivían en el lado noroeste de Chicago, en el vecindario de Portage Park, y se estaba volviendo demasiado. El cuidado de mi papá se estaba volviendo demasiado. Entonces, soy uno de 6 hijos y hablamos sobre eso y dijimos, ya sabes, y agradecido con mi esposa Tania que dijo, sí, vamos a traer a mis padres a nuestra casa. Y así pudimos hacerlo. Y es como si no tuviera mi herencia mexicana, porque mi raza es blanca. Así que soy un poco, ya sabes, si no tuviera mi herencia mexicana, no sé si esto habría sucedido y no sé si todas las cosas maravillosas que han surgido de eso, a pesar de la enfermedad de Alzheimer de mi papá, habrían sucedido. Y entonces es común, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Mantengámoslos en casa, cuidemos a nuestros seres queridos lo mejor que podamos. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto crítico, Wendy. En el momento en el que tú como consultora y experta decides decirle a la familia, es momento en que venga un profesional, es momento de llevar a este paciente a una clínica. Nuestra cultura no nos permite pensar a veces de esa manera. Siempre pensamos que la persona tiene que estar en casa y por ende el desgaste, los enfrentamientos, las divisiones. Y a ti te toca este momento tan importante. ¿Cuál es ese momento? ¿Cómo se lo dices? ¿Y en qué momento llega esos detonantes para que se tome esa decisión? Sí, cuando la persona primaria que está cuidando a la persona con Alzheimer's ya está muy estresada y el cargo se vuelve mucho y ellos también ya no pueden hacer sus rutinas diarias porque están cuidando a la persona, sus ser queridos, las 24/7. Entonces, algunas familias deciden buscar apoyo o buscar nursing homes a ese tiempo o maneras de apoyo. Muy bien, y cuando se llega a ese tema y se le va a decir esta información a la familia, ¿cuáles son los puntos que tú estás viendo? ¿Cuáles son las circunstancias que se están viviendo como para tomar esa decisión de que se requiere ayuda profesional? Tal vez con la persona que tenga Alzheimer's es cuando se convierte en un peligro para ellos o para sus ser queridos en la casa. Y es que tomando en cuenta el cuidado que se le da a esta persona que uno quiere, que le quiere dar calidad de vida, cuidados perfectos, durante estas circunstancias el cuidado no solamente es mental y físico, también es psicológico. Y es para ambas partes, para la persona que lo está atravesando, en este caso el paciente, y también para la persona que le está dando este apoyo. ¿Cómo se compaginan este tipo de ayuda? No solamente el aspecto psicológico, sino también el emocional. Es difícil y así sabemos que para la persona con enfermedad de Alzheimer, estas cosas de mover sus cuerpos siguen siendo importantes. Los tipos de alimentos que están comiendo no es probable, no va a revertir la enfermedad o algo así, pero mover su cuerpo, ya sabes, participar en actividad física regular para la persona que tiene demencia o enfermedad de Alzheimer muestra que podrían ser menos agresivos. Su funcionamiento físico, ya sabes, su movilidad, su poder, su capacidad de levantarse de una silla, esas cosas se mantendrán y así participar en la actividad física regular podría no cambiar su memoria o algo así si ya tienen, ya sabes, demencia moderada o severa. Pero aún pueden, su cuerpo, ya sabes, todos somos uno, ¿verdad? Así que tendemos a pensar en ello como separado, nuestro cerebro y nuestros cuerpos, pero la cognición puede no cambiar mucho, pero físicamente aún puedes hacer más. Algunos de los desafíos son logísticos, como si qué es capaz de hacer la persona y cómo se alinea eso con el cuidador, ¿verdad? Entonces, si el cuidador quiere salir a caminar, bueno, podría querer caminar a un ritmo más rápido del que la persona con demencia es capaz de caminar. Entonces, ya sabes, como mencionaste, a veces hay una desconexión o dos cosas diferentes que estás tratando de unir. Lo bueno es que la actividad física es buena para todos, ¿verdad? Comer bien, tratar de seguir la dieta MIND, que es alta en vegetales de hojas verdes y menos grasas. Y ese tipo de cosas va a ser útil para todos, ya sabes, desde niños hasta adultos mayores. Y eso es tal vez encontrar las cosas en común que son buenas y funcionan tanto para el cuidador como para la persona con demencia. Eso podría ser algo en lo que las personas pueden centrarse para intentar cambiar o mejorar en su propia vida. ¿Cuál vendría siendo entonces el consejo para estas personas que están enfrentando las circunstancias y no saben a dónde llegar, cómo comenzar?
¿Qué se les dice al momento de que reciben el diagnóstico y no cuentan con las herramientas, ya sea de información, conocimiento, programas, pero muchas veces tampoco cuentan con el dinero para estos cuidados? ¿Qué comienzan a hacer? ¿Cuál es tu recomendación? Y lo primero es buscar apoyo y recursos. Hay grupos de apoyo que pueden ser partes de ellos para cuidadores que están cuidando a alguien con Alzheimer's. Específicamente, la Alzheimer's Association tiene una línea de ayuda que está disponible 24/7 por todos los estados, no solo aquí en Illinois. Entonces, cualquier persona puede llamar y está disponible. Y también la red de apoyo, tener su red de apoyo siempre en contacto. Hablemos de estos grupos de apoyo. ¿Cómo se encuentran y cómo se forman? Y más importante también, ¿cómo estos ayudan a encaminar este cuidado del ser querido? Los grupos de apoyo ayudan bastante porque hay un montón de personas que están en la misma situación, que nada más pueden platicar y reflexionar lo que está pasando, o pedir ayuda o decir, oh, mi ser querido esta vez no se quiere bañar, ¿qué hago? Y hay otras personas que pueden darle consejos y decir, oh, pues yo batallo con esto. Hace unos pocos meses yo tengo este consejo para ti. Entonces apoyan mucho. Sí, definitivamente, en efecto, y ahora no se sienten solos, están compartiendo sus experiencias porque en algún momento ellos mismos sufrieron de depresión. Y no solamente eso, de ansiedad, de ataques, de cansancio, en vista de las circunstancias que han estado constantemente cuidando de este ser querido. Absolutamente. Creo que de alguna manera mi familia no es diferente de otras en ese sentido. Quiero decir, yo personalmente tengo ansiedad y entonces las cosas que suceden en la vida y en el hogar y con el Alzheimer pueden elevar esas cosas. ¿Sabes? Podrían poner más presión en tu cuerpo y mente para tratar de combatir esas cosas. Otras personas en mi familia también, ya sabes, como resultado de la situación de mi papá, y es un proceso largo, ¿verdad? Nosotros entramos en esto, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Cuando se diagnostica, no sabemos cuánto tiempo lo han tenido antes de eso, así que tenemos un marcador de diagnóstico, pero quién sabe cuánto tiempo realmente lo han tenido. Entonces, ahora tienes a alguien que pasa por esto y ya sabes, puede ser por años y años y años, y saber que va a haber un final para esto. Y no es un buen final, así que hay un poco de depresión también. Y luego, después de que la persona ha fallecido, y ahora este ser querido con el que has estado, que ha estado sufriendo durante tanto tiempo, te sientes bien de que ya no estés sufriendo, pero los has perdido, ¿sabes? En esta vida humana. Y entonces la depresión es muy común también. Y es algo de lo que hay que estar consciente y, ya sabes, con mucho estigma sobre la salud mental. Debemos reconocer que esto es común, esto nos pasa a muchos de nosotros. Y entonces, como ya sabes, tratar de averiguar, está bien, cómo podemos abordar esto, cómo podemos intentar obtener ayuda. Podría ser a través de la actividad física, podría ser a través de los grupos de apoyo que se mencionaron, podría ser a través de medicación o terapia, ir a ver a un terapeuta. Todo esto, ya sabes, es para reconocer que esto me está pasando. O si vemos que le está pasando a un ser querido, intentar hablar con ellos al respecto, animarles. Intentemos resolver esto para poder abordar la depresión, la ansiedad, ese tipo de cosas. El tema del duelo es muy importante, porque al momento de enfrentar el Alzheimer's en un ser querido, causa dolor, causa incertidumbre, vulnerabilidad, pero el dolor puede ser muy profundo tratándose de alguien que uno quiere. ¿Cómo se maneja este duelo? No solamente esto llega cuando la persona fallece o cuando ya está en las últimas. Esto llega el momento de que uno comienza a ver la posibilidad de que el Alzheimer's ha tocado la familia de uno y que uno nunca sabe qué va a ocurrir después. Ese duelo, ¿cómo se maneja? ¿De qué manera mentalmente uno se puede preparar para tratar de usar esas herramientas y mantenerse firme? Sí, siempre se dice que una persona que tiene Alzheimer's, el cuidador pierde a la persona 2 veces. La pierde cuando tiene el diagnóstico y se está olvidando de cosas, se olvidan tal vez de quién son ellos. Y al final, como estábamos hablando, cuando la persona fallece. Entonces, siempre le decimos a los cuidadores que es la enfermedad que está hablando. Si pasa un comportamiento, como que cuando a veces se pierden o a veces preguntan las mismas cosas, es el comportamiento que está pasando debido por la enfermedad. Entonces, que no lo tome el pecho. Si la persona a veces es un poquito ruda con uno, se enoja más rápido, están ansiosas, es porque cuando la enfermedad progresa, esas cosas están pasando y es normal.
Para uno no es normal, pero tiene que entender que la enfermedad está causando estos comportamientos. Hablemos también de la paciencia, porque ese es un papel importantísimo durante todos estos años en los que la familia trata de involucrarse y tratan de ayudar. Pero la paciencia es importante. ¿Cómo lo abordaron en este caso? Sí, hablaré primero de esa segunda parte sobre la paciencia porque he escuchado a otros cuidadores hablar sobre las cosas que aprenden sobre sí mismos a través del proceso y la paciencia es una de esas cosas donde personalmente tiendo a ser relativamente impaciente y entonces aprendes que eso no va a funcionar en este entorno, ¿verdad? Aprendes a ser paciente, y creo que de esa manera te convierte en una mejor persona en general. Entonces, uno de los ejemplos con mi papá, estábamos en un restaurante y él dijo que tenía que usar el baño. Y él estaba en una silla de ruedas en ese momento, porque en un restaurante era más fácil para él. Entonces le dije, está bien, te llevaré al baño. Así que lo llevé al baño y era un baño muy pequeño que era realmente difícil de navegar con una silla de ruedas, pero lo navegamos y él usó el baño. No sé si realmente fue o no, pero luego volvimos a la mesa. Y 5 minutos después dijo, hey, tengo que ir al baño. Y yo dije, oh no, está bien papá, acabas de ir, está bien, podemos esperar un poco. Y él dijo, pero tengo que ir al baño. Y yo dije, está bien, vamos al baño. Así que lo llevé al baño y sabes, voy a sentir que me estaba impacientando. Y es esa sensación de darse cuenta de que no están tratando de ser difíciles, no están tratando de poner a prueba tu paciencia. Esto es solo la enfermedad en la vida real y así aprendes. Quiero decir, algunas personas son más pacientes que otras desde el principio y no es tanto un cambio. Otros, como yo, son menos pacientes y eso te enseña a ser más paciente porque esa es la persona con la que quieres estar. Sí, hablemos del duelo, del dolor. And with grief, anticipatory grief. Entonces, estás de duelo de alguna manera, como con sed, como dos fases diferentes, pero en realidad sabes que el duelo real o el peor duelo vendrá cuando fallezcan. Y entonces es difícil, ya estás de duelo porque es una enfermedad progresiva, no va a mejorar. Yo tenía personas en mi vida que decían, ya sabes, oh, bueno, cuando él mejore, y sería como que él no, a menos que sea un milagro, como el primero de todos, él no va a mejorar, no va a volver a ser como era y hay duelo ahí y es difícil. Es como con el duelo que tenemos por lo que sea en nuestra vida que nos está causando dolor. Para mí es reconocerlo y luego encontrar maneras de lidiar con ello y trabajar con ello. Y no simplemente dejarlo de lado, lo cual sabemos que los cuidadores tienden a hacer. Para mí personalmente intentaré o como que yo voy a compartimentar, pondré las cosas en diferentes áreas e intentaré racionalizar las cosas. Bueno, esta es la enfermedad, así es como es él, está bien. Pero de nuevo, y a veces hay esa desconexión entre lo que tu cabeza dice y lo que tu corazón siente. Y Wendy, cuando una familia recibe ese momento, el diagnóstico de Alzheimer's, ¿cuál es la reacción por lo general? ¿Qué enfrenta la familia? ¿Cómo los describirías tú en esos momentos? A veces se escucha que las familias todavía están como negando, como que no lo creen que la persona recibió ese diagnóstico, pero es un periodo que pasa y después es la siguiente fase donde uno tiene que buscar recursos y apoyo para cuidar a su ser querido lo más mejor posible que uno pueda. Pues muchísimas gracias, Wendy de León, por acompañarnos el día de hoy y también David Márquez por proporcionar esta información tan puntual, tan necesaria y tan crítica sobre cómo cuidar a un ser querido en esos momentos que enfrenta el Alzheimer's y que es algo que impacta a toda la familia y a muchos en nuestra comunidad latina. Les agradezco también a ustedes. Yo soy Tzitziki Félix. Gracias por la sintonía y gracias a nombre de la CARE Podcast. Hasta la próxima. Este podcast ha sido en colaboración con FAA, Alzheimer's Foundation of America.